Vamos a ver entonces que los investigadores, han sido varios que han trabajado con esto, siempre hago mención al profesor Gaceta, uno de los más emblemáticos y los más famosos en estos procesos de construcción de función de impedancia para cimentaciones superficiales y enterradas, donde partiendo de un concepto de semiespacio homogéneo, y considerando diferentes niveles de empotramiento, posteriormente se fueron realizando variaciones sobre estas funciones de impedancia para otros casos como los que les mencionaba, suelos estratificados, cimentaciones empotradas a mayor profundidad, ya lo que sería diferentes condiciones geotécnicas, etcétera, ¿no? Todo eso va dependiendo de ya las variantes que puede tener la geotecnia del sitio. Estas funciones de impedancia parten del mismo concepto de fuerza elástica como veíamos, pero acá la vamos a ver entonces en función de una fuerza que varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora es de naturaleza dinámica y la vamos a relacionar con una variación de lo que sería la amplitud en el tiempo. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza como la amplitud de deformación son variables en el tiempo. Si yo aplico la componente de fuerza para cada una de las direcciones, podría obtener una función de impedancia en X, en Y, en Z, y obtener impedancias rotacionales o impedancias al balanceo alrededor de X, alrededor de Y y alrededor de Z, ¿okay? O lo que sería la impedancia torsional. De manera entonces que y ahora entendiendo que obviamente en un evento sísmico o al efectuar un análisis dinámico de una estructura, las fuerzas dinámicas pueden venir en diferentes direcciones, X, Y, Z, y generar componentes rotacionales, entonces va teniendo sentido que estas funciones de impedancia se construyan en función de las diferentes direcciones de carga que tomamos en cuenta en un análisis dinámico de cualquier edificación convencional. ¿Okay? ¿Qué nos falta para terminar de entender el concepto de función de impedancia? El amortiguamiento. Hasta ahora nos hemos concentrado en este problema que está acá, que es el de rigidez, pero resulta que acá está una componente de amortiguamiento que varía según la frecuencia. Por eso les decía hace un momento que estas funciones de impedancia van a depender del modo de vibración de la estructura y de la frecuencia de excitación de la carga. Y en este caso, un terremoto va a tener diferentes niveles de frecuencia, de manera que al hacer análisis en el dominio de la frecuencia vamos a poder determinar lo que serían el contenido de frecuencia de los terremotos, y hay terremotos que tienen elevados contenidos de frecuencia a lo que sería a baja frecuencia, otros tienen mayores contenidos a elevada frecuencia, de manera que eso va a depender si se trata de suelos duros o de suelos blandos, y en función de esa variación de frecuencia también va a estar modificándose la proporción de amortiguamiento, de manera entonces que esta función de impedancia ahora creo que vamos teniendo mucho más claro que no tiene nada que ver con la rigidez estática y por lo tanto su forma de concebirla, su forma de tratarla está en función de un problema dinámico. Rigidez dinámica más amortiguamiento. ¿Okay? Esta proporción de amortiguamiento vimos en la sesión pasada que depende del amortiguamiento histerético del suelo y el amortiguamiento por radiación de lo que es la zona de contacto entre la cimentación y el terreno. Quienes han trabajado en expresiones para construir funciones de impedancia. También hay muchísimos investigadores que han venido trabajando en este problema. De igual forma, hago mención acá de lo más emblemático, haciendo la acotación especial que no son los únicos. Hay muchas personas que han trabajado en esto, pero destacan mucho los trabajos del profesor Kausel, del profesor Beletzos, el caso, por ejemplo, para los elementos finitos con componente dinámico también, el método de Kausel es uno de los más importante. Y en los métodos simplificados destaca mucho, por ejemplo, el método de Richard, que se utiliza para bases de equipos dinámicos, para cimentaciones sometidas a acción dinámica por equipo vibratorio. El método de Novak es un método muy interesante para el caso de los pilotes. Él tiene en cuenta lo que es el proceso de radiación alrededor del pilote, toma en cuenta lo que es el incremento de amortiguamiento en las adyacencias del pilote cuando se producen las deformaciones y permitió también construir funciones de impedancia para pilotes y tomar en cuenta un efecto bien interesante que es la interacción
pilote, suelo, pilote. Y es que cuando analizamos cargas vibratorias horizontales, digamos el caso de un sismo, por ejemplo, resulta que los pilotes cuando están separados a menos de 10 veces, 12 veces el diámetro, definitivamente la interacción pilote, suelo, pilote juega un papel fundamental. Y obviamente casi que podemos decir que esa es la mayoría de los casos, porque en la mayoría de los casos vamos a tener pilotes separados a una distancia relativamente corta y por lo tanto los efectos de interacción entre pilote y lateral siempre van a ser una variable de diseño importante. ¿Okay? Luego el método de Belotzó-Verbic también está incorporado incluso en códigos como el ACI 351 que se utiliza para base de equipos dinámicos. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque cuando hablamos de interacción dinámica, suelo, cimentación, estructura, que es un tema que está muy en boga actualmente, hay que tener presente que todos estos procedimientos nacieron de efectuar diseño de bases de equipos vibratorios. Es decir, cuando usted entiende cómo se diseña una base de equipo vibratorio, ya automáticamente tienes las bases sentadas para pasar al problema de la interacción dinámica suelo-estructura. Entonces, esto nació de comprender cómo respondían las bases de equipo vibratorio y a partir de ahí fue que se llegó a efectuar los acoples para funciones de impedancia más complejas, pensando más en los sistemas suelo-cimentación de los edificios y ya pensando en el caso, por ejemplo, de las cimentaciones enterradas, el empotramiento, los pilotes, etcétera. Pero esto nació pensando originalmente en las bases de equipo vibratorio. Por eso es importante hacer mención a estos métodos que son los altamente recomendados en la práctica. La explicación viene de diferentes fuentes. Por ejemplo, y ustedes habrán escuchado mucho esa famosa frase de que los softwares son una caja negra. Y actualmente, en realidad, es una caja negra, obviamente, si no entendemos cómo funciona el software. Pero el problema que también se presenta en la práctica es cuando desarrollamos modelos con software muy complejos, donde modelamos el terreno, modelamos el edificio, modelamos la cimentación, cargamos la acción sísmica y simplemente esperamos que al darle al botón analizar, ya tengamos todos los resultados del suelo, de la cimentación, de la edificación y esté todo el problema resuelto. Esto es sumamente complejo, sumamente difícil analizar el problema de esa forma. El método de función de impedancia permite analizar el problema de manera desacoplada, por eso se le conoce como el método de la infraestructura, donde al conocer las rigideces dinámicas y el amortiguamiento de los sistemas suelo-cimentación, podemos trabajar con software de uso frecuente como el SAP, el ETAPS, el MIDAS, el que sea que tenga incorporado la función de trabajar con rigideces dinámicas y amortiguamiento y automáticamente podemos evidenciar la respuesta de la edificación ante un problema dinámico. ¿Okay? Acá, entonces, para que podamos también tener una visual mucho más clara de la diferencia entre los coeficientes de rigidez estáticos obtenidos a partir del coeficiente de balasto y los coeficientes dinámicos obtenidos mediante el método de función de impedancia, acá le indico cómo son lo que serían las ecuaciones de rigidez para cimentaciones rígidas. Fíjense, esto que está acá es el método de Causel, esto que está acá son derivadas del método de Gacetas. Acá están los factores de corrección por empotramiento. A medida que este valor de D se hace mayor y este valor de ZW se hace mayor, automáticamente estos coeficientes de empotramiento tienden a ser más elevados y lo que les decía, el caso de sótanos o cimentaciones fuertemente enterradas, estos coeficientes de empotramiento tienden a ser bastante elevados. ¿Okay? Acá están los coeficientes de radiación por amortiguamiento. ¿Okay? De manera entonces que estos son los que tomamos, los que incorporamos en el análisis para tomar en cuenta la parte imaginaria de la función de impedancia, donde esa proporción de amortiguamiento, como les decía, va a depender del comportamiento histerético del material y de la radiación del sistema suelo-cimentación. ¿Okay? Acá están de igual forma los modificadores para cuando la cimentación está embebida. ¿Okay? Y esta tabla que está acá es para el caso de pilotes. Por ejemplo, que siempre queda la duda, bueno, ¿y en pilotes qué ocurre? Bueno, estos son los métodos fíjense, aquí hay varios autores que han venido desarrollando métodos de rigidez estática para pilotes para luego con coeficientes dinámicos poderlos llevar a un contexto de diseño de cimentaciones, de considerar la cimentación en un problema de interacción dinámica suelo-cimentación. Fíjense que ahora con el modificador de rigidez dinámica podemos llevar perfectamente los valores estáticos calculados mediante estas expresiones a
una función de impedancia de orden dinámico para nuestros análisis dinámicos, suelo, cimentación, estructura.